Pero es que a esta hora nos atiende la ministra de Transporte encargada, Carmen Ligia Valderrama, y es que ya empezaron a surgir muchas preguntas de los oyentes, ya me han llegado un par, sobre qué es lo que va a pasar con la renovación de la licencia de conducción, el plazo que se ha dado, que hasta el 10 de enero del año 2022. Varias preguntas e inquietudes sobre este tema. Ministra de Transporte encargada, Carmen Ligia Valderrama, bienvenida, buenos días. Yolanda, muy buenos días para usted y para todos los que están en este momento siguiendo RCN Radio. Le voy a pedir así que vayamos paso a paso, punto por punto y como con plastilina, porque usted sabe que con estos procesos se generan una cantidad de inquietudes y cada quien tiene su licencia con una particularidad y es allí donde empiezan las dudas. La primera pregunta que le formulo es: ¿hay una nueva licencia de conducción o es la que tenemos y simplemente las personas que se les está venciendo que la tienen que renovar? Excelente pregunta y con todo gusto entraremos en detalle. No hay una nueva licencia de conducción. El llamado que estamos haciendo desde el Ministerio de Transporte es a que todos los colombianos verifiquen el estado de vigencia de su licencia de conducción. ¿Y por qué lo estamos haciendo especialmente en este momento? Porque hace casi 10 años, el 10 de enero del 2012, se expidió el decreto ley 19 donde se indicó que todas las licencias de conducción que en ese momento estaban vigentes y que no tenían una fecha de vencimiento iban a tener 10 años de vigencia. De manera que el próximo 10 de enero del 2022 vamos a tener un número importante de licencias que se van a vencer. Básicamente estarán todas aquellas licencias de conducción que al reverso de la misma no tienen fecha de vencimiento. Por eso es que es muy importante invitar a que los colombianos hoy, en cuanto antes, verifiquen directamente en su licencia si tienen fecha de vencimiento o si no la tienen. Si no la tienen, se les va a vencer el próximo 10 de enero. Y también habrá algunos en los que muy posiblemente ya tengan la fecha de vencimiento muy próxima, de manera que la invitación hasta que se inicie con el trámite correspondiente para que no dejemos a última hora la renovación, de manera tal que no se dé para mañana lo que se pueda hacer hoy. Muy bien, entonces, la recomendación inicial para todos los que tienen su licencia es: miren si tiene fecha de vencimiento. Si está vencida, a renovarla. No importa la fecha, es decir, si se venció en el año 2012, 2013, 2014, 2015, hay que renovarla. Hay que renovarla, sí, así es. Pero aquí resaltar, Yolanda, si me permite, hay muchas licencias que en este momento en su reverso no tienen una fecha de vencimiento. Muchos colombianos están portando licencias en las que no se indica cuál es la fecha de vencimiento. Esas licencias se van a vencer el próximo 10 de enero. Este es el grupo más grande que tenemos, digamos, en este momento por objetivo para invitarlos a que empiecen desde ya a renovar su licencia de conducción. Y por demás, si está vencida, en cualquier otro momento, pues tendrá que iniciar su proceso de renovación para que la tengan vigente. Ahora, ¿qué pasa si la persona tiene una licencia anterior al año 2012? ¿Qué pasa en ese caso? Esas licencias, en cualquier caso, no tenían fecha de vencimiento y son aquellas que entraron en este grupo de licencias donde el decreto 19 indicó que a partir de esa fecha iban a tener 10 años de vigencia, es decir, que estarán vigentes hasta el 10 de enero del 2022. A partir del 10 de enero del 2022, ¿le van a pedir a todas las personas una licencia con fecha de vencimiento? Es decir, las licencias que salen ahora van a tener fecha de vencimiento y les van a pedir a los ciudadanos esas licencias con fecha de vencimiento a partir del 22 o 23 de enero. Sí, Yolanda. De hecho, desde ese momento, desde cuando se expidió el decreto 19 en enero del 2012, las licencias ahí sí ya empezaron a salir con la fecha de vencimiento. Por eso es que varios colombianos tenemos fechas distintas, algunos se les vencerán en el 2023, en el 2024 y así sucesivamente. Y de hecho, porque hay diferentes tiempos para renovar. Me explico, quienes tienen edad hasta los 60 años, cuando recibimos la licencia de conducción tenemos 10 años de vigencia en ella. Si están entre los 60 y 80 años, su periodo de vigencia será de 5 años. Y para quienes son mayores de 80 años tendrán que estar renovando su licencia cada año. De manera que por eso es que cada uno debe ser consciente de en qué grupo está y estar verificando cuándo es la fecha de vencimiento de su pase. Y en el caso de quienes prestan servicio público, ellos se renuevan su licencia cada 3 años.
Sí, importante tener en cuenta eso, que para personas mayores de 60, entre 60 y 80, tienen que estar renovando la licencia cada 5 años. ¿Me puede reiterar, mayores de 80, qué pasa? Los mayores de 80 tienen que estar renovando cada año. Ellos tienen un año de vencimiento. Muy bien. Yanelda Jaimes, pregunta para la ministra encargada. Sí, según le entiendo, señora viceministra, sí, palabras más, palabras menos. A partir del 10 de enero del 2022, todo el mundo, vénzase o no se venza su licencia de conducción, uno, ¿debe renovarla? ¿Y cuánto vale esto, si es así? Yanela, muy buenos días. No todos tendrán que renovarla, porque aquellas personas que tienen la fecha de vencimiento con posterioridad, pues lo podrán hacer más adelante. Me explico, a mí se me vence la vigencia en el año 2023, de manera que no necesariamente yo tengo que hacer ese trámite ahora, podré hacerlo con anticipación a la fecha de vencimiento en el 2023. Ahora la invitación especial es a este grupo grande que se le va a vencer en enero, que son las personas que tienen licencia sin fecha de vencimiento, no es sino que vean en la parte posterior de su licencia si tienen o no fecha, si no la tienen, se les va a vencer, de manera que tienen que iniciar con el proceso. Esa es la primera respuesta. Y la segunda, los costos, no puedo dar un costo fijo porque depende de la ciudad. En cada ciudad se han fijado los costos por parte del organismo de tránsito de cada municipio, de cada alcaldía, pero puedo dar un aproximado, ¿sí? Puede estar alrededor de 90,000 pesos para quienes van a obtener su licencia de conducción en vehículos, y en el caso de motocicletas alrededor de 140,000 pesos la renovación. Y súmele a este trámite la obtención del certificado de reconocimiento que tiene que obtener, que es la revisión física mental que se hace en estos centros, donde verifican si la persona está en las condiciones físicas óptimas para poder renovar la licencia. Esos son básicamente los dos requisitos que hay que tener para acudir a la oficina de tránsito, y la verdad es un trámite muy rápido, que en par de horas pueden tener ya inclusive su licencia en las manos. Un oyente, Joshua Tanner Fix, está en Twitter y nos dice que por favor le pregunte a la ministra que si renueva la licencia y tiene todavía meses de vigencia que quedan, si eso se pierde, o que si es mejor esperar y hacer la renovación en enero, o mejor ir de una vez. Esos meses se pierden, pero en realidad los va a ganar en eficiencia, porque el número de personas que va a iniciar el trámite va a ser tan importante que la verdad es muy posible que vaya a haber congestión. No va a haber congestión física porque las citas para ir a obtener la licencia presencialmente tienen que ser obtenidas con anticipación de forma virtual, pero nuestra recomendación es que de una vez inicie el trámite para que no se deje a última hora la renovación, el proceso de renovación de la licencia. Doctora Carmeligia Valderrama, ¿en dónde pueden los ciudadanos hacer esa renovación de su licencia? ¿Tienen que ir al mismo lugar en donde se la expidieron hace unos años o pueden hacerlo en el lugar en que se encuentran ahora residiendo? Ahora con el tema de la pandemia incluso mucha gente se mudó, se fue, cambió de ciudad, en fin. ¿Cómo hacen el trámite? Es cierto, qué buena pregunta. No, los colombianos pueden hacer su trámite en cualquier oficina de tránsito del país. No es necesario que acudan a la oficina donde originalmente obtuvieron su licencia de conducción. Pueden acudir a la oficina de tránsito del municipio donde se encuentren, sin ningún inconveniente. El procedimiento es muy sencillo, si me permiten comentarlo. Lo primero es que tengan un certificado donde conste que no tienen comparendos pendientes, y eso se obtiene en la misma oficina de tránsito. Y lo segundo es que se acerque a un centro de reconocimiento donde le hacen el examen físico, cómo está de los ojos, si está escuchando bien, en fin, toda esa evaluación físico-mental, y con esos dos documentos ya paga sus derechos para obtener la renovación y allí obtiene la licencia. Ese es todo el trámite que hay que adelantar. Por eso es que insistimos que es un trámite sencillo, pero que cuanto antes realice mejor, porque es muy posible que vaya a haber un flujo de personas muy importantes haciendo la solicitud de la renovación, de manera que es mejor adelantarse, que sin lugar a dudas están ganando en eficiencia, en tiempo para ellos, y evitan problemas mayores, porque pues no se puede conducir con licencia vencida. Eso generaría inclusive multas o inmovilización del vehículo.
un par de precisiones sobre esos dos pasos que hay que tener para hacer la renovación de la licencia. ¿Ese certificado de no comparendo se puede sacar en línea? Sí, señora, se puede sacar en Muy línea. bien. Sí, señora, en las oficinas de tránsito de cada ciudad. De cada ciudad. ¿Y el centro de reconocimiento está en la misma oficina de tránsito o es una entidad distinta a la que hay que ir? No, los centros de reconocimiento son particulares que han sido habilitados y que así se denominan centros de reconocimiento. Hay más de 500 aprobados en todo el país, habilitados legalmente, y es muy importante que acudan a aquellos centros que están habilitados. La información se puede obtener o en el Ministerio de Transporte, en la página www.mintransporte.gov.co o inclusive en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que también está realizando esta campaña para recordar a los colombianos la importancia de renovar su licencia. Tenemos en este caso un acompañamiento muy importante de la Superintendencia de Transporte también para velar porque los colombianos acudan realmente a centros de reconocimiento que están habilitados y legalmente constituidos para que no tengan inconvenientes en la obtención de sus certificados. Estamos conversando con la ministra de Transporte encargada, Carmen Ligia Valderrama. Desde Medellín, Juan Carlos Higuita tiene pregunta para ella. Ministra, está diciendo la Asociación Nacional de Organismos de Apoyo al Tránsito que son cerca de 3.800.000 licencias de conducción que se van a vencer y que precisamente esa es la preocupación que hay, porque eso daría un promedio cercano a las 900.000 licencias que mensualmente tendrían que renovarse, sabiendo que se tiene que hacer el trámite pendientes de pago de multas de tránsito, el centro de reconocimiento de conductores. ¿Cómo se va a proceder de esa manera también para darle claridad a esta Asociación Nacional de Organismos de Apoyo al Tránsito en medio de pandemia que tiene que responder a esa alta demanda de personas que están llegando a estos centros de reconocimiento? Eso es muy importante. De hecho, si me permite, haría la precisión en la cifra. Estamos hablando de alrededor de 4.700.000 personas a las que se les va a vencer la licencia de conducción en enero. Para efectos prácticos es posible que sea menos, porque pues hay que considerar las personas que fallecieron o que han migrado del país, en fin. Pero esa es la cifra, digamos, que formalmente, de acuerdo con el sistema, se tiene. Y aunque son los colombianos, el titular de cada licencia, el que tiene el deber de estar pendiente de cuándo se le vence y de iniciar el proceso, pues lo que estamos haciendo desde las autoridades, todo el sector transporte, es recordándole a los colombianos que debe adelantar su trámite. Adicionalmente, hemos ya iniciado una labor directamente con todos los organismos de tránsito para que ellos también se concienticen de este desafío que se tiene durante estos meses, de manera tal que dispongan todo lo necesario para que los procesos pues sean los más ágiles y rápidos posibles. Ministra, ¿cuántos centros autorizados hay en el país y cómo evitar que surjan, como de costumbre, centros chiviados que den licencias chiviadas? Estamos hablando de más de 500 centros de reconocimiento y allí estoy de acuerdo, esa preocupación la tenemos y por eso es que la superintendencia nos está acompañando muy de cerca. Estamos divulgando la información de cuáles son esos centros de reconocimiento en la página del Ministerio de Transporte, www.mintransporte.gov.co, en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en la de la Superintendencia de Transporte, y muy importante, si tienen quejas, no duden en presentarlas a la Superintendencia de Transporte, supertransporte.gov.co, y allí inmediatamente vamos a estar reaccionando. El otro punto que hemos, por ejemplo, detectado, si me permiten, es que algunos han informado que hay que hacer curso de nuevo para poder renovar la licencia, y eso no es cierto, no hay que volver a hacer curso. Lo único que se necesita es el certificado de no tener comparendos, el certificado del centro de reconocimiento y pagar los derechos correspondientes, y con ello estarían ya pudiendo obtener la renovación. Hay un oyente que nos plantea... Sí. Perdona, disculpa, son 562 centros de reconocimiento exactamente. 562, muy bien. Un oyente que nos hace una pregunta que es interesante, a ver si la interpreto bien, a don Alberto Aguirre, que nos escucha, que dice que si el examen médico autoriza a los menores de 60 años por 10 años, que no sé si eso es así, se lo pregunta a usted, ministra, si son menores de 60 años, el examen autoriza por 10 años, porque él dice, ¿por qué a los mayores solo los autorizan por 5 años? Y también, ¿qué pasa si una persona saca su licencia a los 58 o a los 59, por ejemplo? Esa fue una evaluación que en su momento, cuando expidieron la norma, se hizo verificando que la condición en términos generales
la condición física y mental de las personas hasta los 60 años no requería una evaluación antes de los 10 años. De manera tal que si efectivamente una persona a los 59 años obtiene su licencia, va a tener hasta los 69 años vigente esa licencia. Eso es así. Lo cierto es que cuando ya empiece a generar la nueva renovación, pues le va a empezar a cubrir los 5 años o 1 año, dependiendo la fecha en la que se encuentre el titular de la licencia. Bueno, es muy importante esa precisión, porque entonces, si la persona saca su licencia antes de los 60 años, va a tener vigencia por 10 años. La sacó a los 58, pues hasta los 68, 57, hasta los 60, y luego ya va a empezar después de los 60, cada 5 años. Es una importante precisión. Tiene pregunta para la ministra encargada, Yanelda Jaimes. Sí, también de un oyente, Yolanda. ¿Qué tienen de nuevo estas nuevas licencias, señora ministra encargada? ¿Y por qué tanta renovación? ¿Hay algún dato adicional, algo pues que pueda evitar que sean adulteradas? No sé, o sea, se pregunta el oyente. No, en realidad desde que se expidió el decreto 19 en enero del 2012, el cambio que se generó en las licencias, en la información que traen las licencias, es la fecha de vencimiento. Ese es el gran cambio. Pero no hay cambios adicionales. En este momento, digamos, el régimen de licencias es el que ha estado vigente ya por varios años. La novedad es más por el número de personas a quienes se les va a vencer, y consideramos nosotros que pues tenemos el deber de recordarle a los colombianos que estén pendientes y verifiquen la fecha en que se les va a vencer para que cuanto antes puedan iniciar el procedimiento. Pues ministra, muchísimas gracias. Ayudamos aquí a hacer la pedagogía para entender lo que pasa y en este caso la noticia de la importancia de hacer el proceso de renovación de la licencia si la tiene vencida. Gracias por atendernos. A ustedes muchísimas gracias y muy feliz resto del día. Bueno, entonces la recomendación, un poquito resumiendo, es miren su licencia. Si no tiene fecha de vigencia, la tiene que renovar, porque esas que no tenían fecha son las que se están venciendo. Esas son las anteriores a enero del año 2012, esas son las que se están venciendo. Y bueno, usted mira su licencia y si está vencida, pues la tiene que renovar. Básicamente es eso. Si está vencida, la tiene que renovar. Si no está vencida porque no tiene fecha de vencimiento su licencia, la tiene que renovar, porque esas que no tienen fecha son las que van a quedar vencidas en enero del año 2022. ¿Qué hacer? Irse moviendo poco a poco. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, certificado de no tener comparendos, y segundo, acudir a un centro de reconocimiento. Hay un poco más de 560 en el país aprobados. Verifiquen la página, mejor que esté aprobado, que no lo vayan a tumbar. Y luego acudir entonces a la oficina de tránsito, presentar estos documentos y sacar su nueva licencia. Sí. Ojalá no se vaya a presentar con gestión, es lo único. Porque estamos en tiempo de pandemia, Juan. Sí, Yolanda. Y una precisión que me llamó mucho la atención, que es muy interesante, y es que los colombianos podrán hacer, dice doña Carmeligia Valderrama, este trámite de renovación en cualquier lugar, en el municipio en donde se encuentren, no necesariamente en el lugar en donde fue expedida su licencia de conducción. Dice que también el costo va a depender de cada ciudad, de cada localidad, pero que tendrá un costo aproximado o en promedio de 90.000 pesos este trámite, y que obviamente están habilitados esos centros de reconocimiento para que se puedan adelantar todos los procesos de cara a esta renovación. Gracias, Juan. Son las 7 de la mañana, 39 minutos. Estamos en RCN Radio.